Le envié un cruel audio al amante de mi esposa mientras estaban juntos diciéndole, el divorcio está en camino. Ella escuchó. Sabía que ella me escucharía. Y sabía exactamente lo que sucedería después. El pánico se apoderó de ella. La desesperación de una mujer que, hasta ese momento, creía que su juego sucio estaba bajo control. Pero yo estaba un paso por delante. Intentó llamarme. Con empeño. 1, 2, 3 veces. Pero simplemente lo ignoré, fríamente, sin prisas. Ya no necesitaba escuchar su voz. No necesitaba ninguna justificación más tonta. Ya lo sabía todo. No fue un error. No fue un error. No fue un desliz. Fue una elección. Ella eligió engañarme. Eligió cambiarme. Eligió mentirme cada noche que se acostaba a mi lado, fingiendo amor, fingiendo lealtad. Y elegí poner fin a esta farsa. Pero lo que no sabía era que para cuando decidiera pedirme perdón, ya sería demasiado tarde. Me temblaron las manos cuando presioné el botón de envío de audio. Pero no fue tristeza. No fue miedo. Era algo más profundo, más cruel. Algo que no reconocí dentro de mí hasta ese momento. Quería que doliera. Quería que ella sintiera lo que yo estaba sintiendo. Quería que supiera que yo no era el hombre ingenuo que ella pensaba. Ella no solo perdió a un marido. Ella perdió un aliado. Perdió una casa. Perdió el respeto de quienes alguna vez la amaron de verdad. El silencio en mi celular me produjo un amargo placer. Podía imaginarlos congelados, el aire volviéndose pesado a su alrededor, las miradas culpables, el patético intento de disfrazarse. Él, sin saber qué decir. Ella, con los ojos muy abiertos, el pecho subiendo y bajando rápidamente. Tu cuerpo congelado por el miedo a perderlo todo. Pero no fue miedo a perderme. No. Era miedo de lo que eso significaba. ¿Qué haría con la información que tenía a mano? La imaginé sosteniendo el teléfono, con las manos temblando, escribiéndome un mensaje desesperado. Quizás estaba tratando de justificarse. Tal vez inventaría alguna excusa absurda, propia de alguien sorprendido en el acto. Pero ninguna palabra suya cambiaría lo que sabía. Ninguna justificación haría desaparecer las noches que pasé cuestionándome. Ninguna mentira borraría las escenas que quedaron grabadas en mi mente como una película de terror. Me levanté, sintiendo el peso de ese momento. Era como si una parte de mí estuviera muriendo allí mismo. Pero otro estaba renaciendo. Ya no era el hombre que ella conocía. El tonto enamorado. El marido leal que confiaba ciegamente. No. Me convertí en algo diferente. Algo más fuerte. Y estaba dispuesto a hacer justicia por mí mismo. Las horas pasaron y ella intentó llamarme de nuevo. Esta vez, con más insistencia. Pero ya sabía que el juego había cambiado. Y lo único que le quedaba era esperar. Esperando a ver qué pasaría. Esperando saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Y estaba dispuesto a llegar hasta el final. Cuando finalmente respondí, la desesperación en su voz era evidente. Intentó parecer tranquila, pero su respiración agitada la traicionó. Por favor, déjame explicarte, susurró, como si su amante todavía estuviera allí, escuchando todo. Como si hubiera algo que decir que cambiara lo que ya se hizo. Respiré hondo y dejé que se prolongara un silencio cruel. Ella esperaba que le preguntara por qué. Que te daría la oportunidad de derramar lágrimas falsas y te prometería que nunca volvería a hacer eso. Pero no pregunté nada. Solo dije una sola frase. Ya estoy solucionando todo. Y colgué. Supe que, en ese instante, ella entendió. Comprendió que había perdido. Que tus mentiras ya no tendrían espacio. Que su historia conmigo había terminado ahí. Pero lo que ella no sabía era que su castigo apenas comenzaba. Ella nunca imaginó que yo ya tenía abogado. Nunca imaginaste que los papeles del divorcio estaban listos incluso antes de enviar el audio. Nunca imaginaste que estaba a punto de poner tu vida patas arriba. ¿Y su amante? Ese fue otro problema.
Otro detalle sucio de esta historia. Un detalle que también tendría su propio castigo. Ella pensó que tendría tiempo. Pensó que podía manipularme. Pero se le acabó el tiempo. Ahora era mi turno de jugar. Y no perdería esta oportunidad. Sabía que tarde o temprano ella llamaría a mi puerta. Intentaría convencerme de que todavía había algo entre nosotros. Pero lo único que quedó fue el sabor de la traición. Ella me traicionó. Y ahora, estaba a punto de traicionarla. Pero en cierto modo ella nunca lo olvidaría. Y cuando todo terminara, cuando no le quedara nada más que el arrepentimiento y el peso de sus propias decisiones, finalmente lo entendería. Entendería que algunas traiciones cuestan mucho más caro de lo que podía permitirse. La única pregunta era, ¿qué pasaría cuando se diera cuenta de que lo había perdido todo? Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos las trampas. Nunca. Las historias que escucharás son ficticias, pero la moral es real. La traición destruye hogares, corroe relaciones y deja marcas irreversibles. Cada narrativa mostrará cómo las elecciones tienen consecuencias y algunas son irreparables. Ahora prepárate para una historia impactante. Una traición está a punto de quedar al descubierto, y las consecuencias serán devastador. En el confortable silencio de aquella espaciosa casa, donde cada rincón parecía lleno de recuerdos construidos a lo largo de los años, Isen y Olivia vivían en lo que, para muchos, se consideraría un matrimonio estable. El tiempo había moldeado su relación de manera sutil, transformando la intensidad apasionada de los primeros años en algo más sereno, predecible, casi metódico. Pero dentro de esta previsibilidad, también había cierta comodidad. Un tipo de amor que, incluso sin los mismos arrebatos juveniles, parecía suficiente para mantener el matrimonio en marcha. Isen era un hombre dedicado, meticuloso en todo lo que hacía. Él siempre fue la persona que planificó los siguientes pasos, quien mantuvo la casa organizada y se aseguró de que todo estuviera siempre en orden. Desde temprana edad construyó una sólida carrera como ingeniero civil, campo que requería precisión y paciencia, características que también se extendieron a su vida personal. El matrimonio con Olivia nunca pareció un error o una carga, sino más bien una elección consciente, basada en la complicidad y el respeto. Le gustaba creer que juntos habían construido una base sólida, algo que resistiría la prueba del tiempo y las dificultades. Sin embargo, últimamente algo le inquietaba. Pequeñas cosas que, observadas de forma aislada, podrían no significar mucho, pero que, juntas, formaban un mosaico de inquietud difícil de ignorar. Olivia, por su parte, siempre había sido una mujer encantadora. Dueña de una sonrisa cautivadora y una presencia magnética, tenía esa manera dulce y amable que hacía sentir más liviano cualquier ambiente. Trabajó en diseño de interiores y su creatividad se manifestaba no solo en su trabajo, sino en todo lo que tocaba. Si Isen era metódico y predecible, Olivia era espontánea y vibrante. Esta dinámica siempre funcionó bien entre los dos, complementándose de maneras que parecían naturales. Pero con el tiempo, su espontaneidad empezó a alejarse más de él, como si algo la estuviera alejando. Pequeños momentos de distracción, miradas perdidas, un móvil siempre al alcance. Cambios sutiles, pero que Isen notó, incluso sin saber exactamente lo que significaban. En los primeros años, los dos eran inseparables. Recordaba claramente las noches en que se quedaban despiertos hasta tarde, hablando de todo y de nada, compartiendo secretos y risas. Pero ahora, el silencio entre ellos era diferente. Ya no era el silencio cómodo de quien ya había dicho todo lo que había que decir, sino el silencio de quien evitaba conversaciones que pudieran revelar verdades incómodas. Isen intentó alejar los pensamientos negativos. No era un hombre inseguro y no quería ser alguien que veía problemas donde no existían. Pero no podía negar que algo era diferente. Olivia pasó más tiempo afuera que antes. Sus horarios se habían vuelto inestables y sus explicaciones vagas. El trabajo, dijo. Trabaja siempre. Nuevos proyectos, reuniones de última hora, plazos ajustados. Y Isen creyó. O al menos intenté creerlo. Pero dentro de él, algo se agitó, un instinto primario que le susurró que había algo más que compromisos profesionales. Ignoró este instinto, porque la confianza era algo que siempre había sido parte de él.
La confianza fue lo que mantuvo todo funcionando. Las noches en las que Olivia salía y llegaba tarde se hicieron más frecuentes. Y cuando estaba en casa, su atención a menudo no parecía completamente presente. El celular vibró con mensajes que leyó rápidamente antes de guardarlo en su bolsillo, como si fueran triviales. Pero no lo fueron. Isen no sabía exactamente por qué le molestaba tanto, pero sabía que así era. Sabía que algo andaba mal. Aún así, insistió en mantener la normalidad. Continuó preparándoles el desayuno a los dos todas las mañanas, incluso cuando Olivia parecía demasiado apurada para sentarse y compartir esos momentos con él. Continuó dejando notas afectuosas sobre la mesa, pequeños gestos que tal vez ya ni siquiera se notaran. Continuó intentando restablecer la conexión entre ellos, ignorando la sensación de que estaba sosteniendo algo que lentamente se deslizaba entre sus dedos. Los fines de semana que alguna vez estuvieron llenos de salidas y cenas ahora parecían vacíos. Olivia siempre tenía una excusa, compromisos cansados, inesperados, algo que había que resolver. Y Isen aceptó, aunque sentía que estaba cada vez más solo en su propia casa. Pero él no se enfrentó. No pregunté. Porque una parte de él todavía quería creer que era solo una fase, que su matrimonio no estaba siendo erosionado por algo que él no podía ver. Incluso en el dormitorio los cambios fueron notables. Su toque, antes tan natural y envolvente, ahora parecía distante. Los besos ya no tenían el mismo calor, los abrazos parecían distraídos. Había un espacio invisible entre los dos, algo que no podía romper. Y cada vez que lo intentaba, Olivia retrocedía, con excusas amables pero siempre las mismas. Isen comenzó a preguntarse si estaba exagerando. Quizás fue solo el peso de la rutina. Quizás simplemente estaban atravesando una fase difícil. Pero entonces, los patrones empezaron a repetirse. Y cuando los patrones se repiten, ya no son coincidencias. Una noche, cuando llegó a casa del trabajo, encontró a Olivia demasiado arreglada para alguien que decía que solo iba a encontrarse con una amiga. El vestido era nuevo, el maquillaje impecable. Y, sin embargo, ni siquiera le dio un beso cuando se fue. Ella simplemente sonrió, una sonrisa demasiado rápida, y salió por la puerta antes de que él pudiera preguntar algo. Se quedó allí, mirando la puerta cerrada, sintiendo un extraño vacío invadirlo. Algo que no podía nombrar, pero que pesaba en mi pecho como una verdad no dicha. Y luego vinieron las primeras mentiras. Pequeñas contradicciones. Cosas que no encajaban. Horarios que no tenían sentido. Lugares que no coincidían con lo que ella dijo. Fue en ese momento que Isen se dio cuenta de que ya no podía ignorar lo que tenía delante. No quería ser un marido paranoico. No quería ser yo quien dudara sin pruebas. Pero tampoco podía ser ingenuo. Entonces, por primera vez, decidió observar. Solo observa. No lo confrontaría, no lo preguntaría. Simplemente prestaría atención a cada detalle. Todavía no sabía exactamente qué estaba buscando, pero sabía que encontraría algo. Y cuando lo encontrara, estaría seguro de que lo necesitaba. Pero lo que no imaginaba es que esa búsqueda lo llevaría a una verdad mucho más cruel de lo que podría soportar. Las siguientes semanas fueron un juego silencioso entre Isen y Olivia. Él miró. Ella fingió ser normal. Los pequeños detalles que antes le parecían insignificantes ahora eran piezas de un rompecabezas que aún no podía armar del todo. La forma en que apartaba la mirada cuando él le preguntaba algo simple, la forma en que rápidamente apagaba su celular cuando él se acercaba, los largos baños con el teléfono siempre al alcance. Nada de esto tenía sentido de forma aislada, pero juntos formaban una imagen que él no quería ver. Isen nunca había sido un hombre de suposiciones. Me gustaban los hechos concretos, las certezas. Pero esa duda que crecía en su interior era insoportable. El peso de la incertidumbre era más asfixiante que la verdad, fuera cual fuese. Necesitaba saberlo. Necesitaba entender lo que estaba pasando, incluso si eso significaba enfrentarse a algo que temía. Olivia parecía demasiado tranquila. El tipo de tranquilidad que se produce cuando alguien ya ha tomado sus decisiones y se siente cómodo con ellas. Y eso lo mató. Una noche, mientras ella se duchaba, él le quitó el celular.
No era algo que hiciera habitualmente, pero necesitaba respuestas. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras sus dedos se deslizaban por la pantalla. Los mensajes fueron eliminados. Borrar historial de llamadas. Sin rastro. Nada que pueda probar nada. Pero eso, en sí mismo, era una prueba. Olivia nunca borró mensajes. Nunca borré llamadas. Si hizo eso ahora, fue porque había algo que ocultar. Ethan sintió que se le oprimía el pecho. Tragó fuerte y colocó su celular en el mismo lugar. Si antes había habido alguna duda, ahora no la había. La traición ya no estaba solo en su cabeza. Ella estaba allí, en el silencio de mentiras cuidadosamente construidas. En su cautela. En tu frialdad calculada. Ethan sintió una oleada de ira surgir dentro de él, pero se contuvo. No era el momento de actuar. Aún no. Durante los días siguientes, Olivia mantuvo su rutina habitual. Siempre salía a las mismas horas, citando trabajo, reuniones con amigos, cenas que surgían en el último momento. Y Ethan escuchó. Estuve de acuerdo. Fingí creer. Pero dentro de él, cada sonrisa falsa de ella era como un cuchillo clavado en su pecho. No la confrontaría sin pruebas. No le daría la oportunidad de negarlo, de distorsionar la verdad. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Necesitaba una confirmación final. El viernes, Olivia se vistió más elegante que de costumbre. Vestido nuevo, maquillaje impecable, perfume llamativo. Dijo que tuvo una cena importante con un cliente. Besó a Ethan brevemente, casi automáticamente, y se alejó rápidamente. Esperó unos minutos antes de tomar las llaves de su auto y seguirlo. No necesitaba seguirla por mucho tiempo. Conducía sin dudarlo, como quien ya conoce bien la ruta. Aparcó frente a un restaurante discreto pero elegante. Ethan permaneció dentro del auto, observando desde la distancia. Minutos después apareció un hombre. Alto, bien vestido, seguro de sí mismo. Olivia sonrió cuando lo vio. Una sonrisa diferente, una que Ethan no había visto en mucho tiempo. Tocó el brazo del hombre con familiaridad, con intimidad. Algo dentro de él se hizo añicos en ese instante. Continuó observando mientras entraban juntos al restaurante, charlando casualmente, como una pareja que no necesitaba ocultar nada. Como si nada de lo que estaba pasando allí estuviera mal. La traición estaba ahí, frente a él, clara como el día. No eran solo sospechas. No era su mente la que estaba jugando una mala pasada. Fue real. Y le dolió de una manera que nunca podría describir. La confianza, el amor, los años compartidos, todo parecía insignificante en esa escena. Olivia no lo dudó. No miró a su alrededor. No parecía tener ningún peso sobre su conciencia. Ethan podría haber entrado allí, haber hecho un escándalo y haber exigido explicaciones. Pero no. Se quedó allí, sintiendo que la ira y el dolor se mezclaban con algo más peligroso. Algo frío. Algo silencioso. Si Olivia pensó que podía seguir adelante sin consecuencias, estaba equivocada. Porque ya no era el hombre en el que confiaba ciegamente. Ya no era el hombre que aceptaba migajas. Su traición no sería solo un error. Sería un punto de no retorno. Sacó su celular y comenzó a escribir. Le temblaban las manos, pero su mente estaba más clara que nunca. Había llegado el momento. El juego había terminado. Y Olivia ni siquiera imaginó lo que se avecinaba. Ethan sintió su corazón golpear contra su pecho mientras caminaba hacia la casa. El silencio de la noche se sentía ensordecedor, el viento frío mordiendo tu piel, pero nada de eso importaba. La sangre hervía en sus venas, mezclando ira, dolor y determinación inquebrantable. Ya había tomado su decisión. Olivia no tenía idea de lo que se avecinaba. Podría haber pensado que su traición quedaría impune, pero no fue así. Esta vez no. Abrió la puerta lentamente, con pasos firmes, calculados. La habitación estaba iluminada solo por la tenue luz de la cocina, proyectando sombras en los rincones de la casa. Olivia estaba sentada en el sofá,
hojeando distraídamente su teléfono celular. Cuando escuchó el sonido de la puerta cerrándose, levantó la cabeza, forzando una sonrisa. La culpa bailó sutilmente en sus ojos, pero trató de ocultarla. Isen cruzó la habitación lentamente, manteniendo la mirada fija en ella. No dije nada de inmediato. Simplemente se sentó en el sillón frente a él, el silencio entre ellos se convirtió en un peso asfixiante. Olivia se mordió el labio, inquieta. Él nunca se comportó así. Intentó hablar con naturalidad, pero su voz sonó vacilante. ¿Está todo bien? Pareces extraño. Isen se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, estudiando cada expresión de su rostro. Lo sé, dijo, en voz baja pero con algo que hizo que Olivia se estremeciera ligeramente. Ella parpadeó rápidamente, tratando de parecer confundida. ¿Sabes qué? Observó cómo ella apartaba la mirada y la incomodidad iba en aumento. Lo sé todo, Olivia. Sé dónde estuviste esta noche. Sé con quién estuviste. Lo sé desde hace mucho más tiempo del que crees. El silencio que siguió fue devastador. Su rostro palideció. Los labios se abrieron, pero no salieron palabras. Su respiración rápida traicionó el pánico que crecía dentro de ella. Isen, yo. Levantó la mano, cortando cualquier patético intento de explicación. No me mientas. No pongas excusas. No trates de hacerme parecer estúpido. Porque, al contrario de lo que piensas, no lo soy. Ella se estremeció. La seguridad que siempre llevaba en su voz flaqueó. Yo, puedo explicar. ¿Explicar qué? ¿Que me engañaste? ¿Que me mentiste repetidamente? ¿Que compartiste cosas con otro hombre que deberían haber sido solo nuestras? Dime, Olivia, ¿qué parte crees que no entiendo? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Abrió y cerró la boca un par de veces, buscando desesperadamente palabras que pudieran arreglar lo que se estaba desmoronando ante ella. Fue un error. Isen se rió, pero no había humor en su risa. Hacía frío. Corte. ¿Un error? ¿Cuántas veces ocurrió ese error? ¿Cuántas mentiras dijiste para encubrir ese error? Olivia se cubrió la cara con las manos y le temblaban los hombros. Nunca quise lastimarte. Pero dolió, dijo, con la voz llena de un dolor profundo e irreparable. Te duele porque elegiste hacer esto. Me cambiaste. Me traicionaste. Me engañaste sin dudarlo. Así que dime, ¿qué pensaste exactamente que pasaría cuando me enterara? Ella sollozó, sacudiendo la cabeza. No lo sé, estaba confundido. Isen apretó los puños. El odio luchó contra el asco. ¿Confundido? No. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Ella tragó con dificultad. No le dio ningún hueco. No había salida. Pero entonces, en medio de su angustia, algo cambió. Su mirada se volvió diferente. Como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo. Como si finalmente entendiera que ya no había forma de manipular la situación. Tienes razón, dijo, con la voz temblorosa. Hice todo esto. Mentí. Hice trampa. Hice trampa. Pero no fue porque dejé de amarte. Isen la miró fijamente con incredulidad. ¿Tienes el coraje de hablar de amor después de todo esto? Cerró los ojos con fuerza. Respiró hondo. Cuando volvió a mirarlo, parecía diferente. Como si estuviera a punto de decir algo que no quería decir, pero sabía que necesitaba hacerlo. Hay algo que necesitas saber, Isen. Él no respondió. Solo esperé. Olivia se llevó las manos a la cara, masajeándose las sienes, con los ojos llenos de lágrimas y desesperación. Nunca quise que fuera así. Pero no tuve elección. Isen frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Su respiración se volvió irregular. Su voz era baja, casi un susurro. Sabía que cuando te enteraras, todo entre nosotros terminaría. Pero lo que no quería era que te enteraras de la peor manera posible. Isen mantuvo su expresión fría,
pero dentro de él, algo se agitó. Estoy escuchando. Olivia vaciló. Sus dedos se entrelazaron y las uñas se clavaron en la piel. Te engañé, pero lo peor es a quien se lo hice. El silencio que siguió fue aplastante. El tiempo parecía haberse detenido. Isen sintió que se le formaba un nudo en la garganta. ¿Con quién, Olivia? Ella tembló. Las lágrimas cayeron silenciosamente por su rostro. Con alguien que siempre ha estado cerca de ti. La respiración de Isen se aceleró. Su mente comenzó a trabajar horas extras, buscando entre todas las posibilidades. Su pecho subía y bajaba con fuerza, aumentando la tensión. Dilo de una vez. Olivia cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, había absoluta desesperación allí. Con alguien que nunca imaginarías. Con alguien que siempre ha sido parte de tu vida. Isen se puso de pie de un salto, la sangre corría helada por sus venas. Dime, Olivia. ¿Quién era? El sonido de la puerta abriéndose hizo que ambos se dieran vuelta al mismo tiempo. Y entonces, parado allí en la puerta, estaba él. El shock fue instantáneo. El estómago de Isen dio un vuelco. El aire salió de sus pulmones. Su visión se oscureció por un breve momento cuando la verdad lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Miró ese rostro familiar, los ojos que tan bien conocía, y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su propio mejor amigo. La traición no fue solo por Olivia. Se trataba del hombre que consideraba como un hermano. La persona en la que confiaba sin dudarlo. Y entonces, por fin, todo tuvo sentido. Encuentros ocultos. Las conversaciones se interrumpieron. Las excusas tontas. El peso de las noches vacías. La ira que se apoderó de Isen no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Era puro fuego, quemando todo a su alrededor, destruyendo cualquier rastro de la vida que creía tener. No sabía qué haría en los próximos segundos. Pero yo sabía que nada volvería a ser como antes. El silencio en la habitación era insoportable. El aire se sentía denso, cargado de algo invisible pero abrumador. Isen sintió que su pecho subía y bajaba erráticamente, como si su propio cuerpo estuviera luchando por comprender lo que acababa de suceder. Allí estaba él. Tu mejor amigo. El hombre que estuvo presente en los momentos más importantes de tu vida. Alguien en quien confiaba, que conocía sus secretos, sus dolores, sus sueños. Alguien a quien, durante años, llamó su hermano. Sus ojos se encontraron con los de Olivia y luego de nuevo con los de Isen. Había culpa allí. Un miedo casi palpable, como si supiera que no había nada más que decir que pudiera aliviar lo que acababa de revelarse. Pero Isen quería palabras. Quería oírlo de su boca. Porque solo entonces la traición sería completa. Él habla. La voz de Isen era profunda, pesada, llena de furia contenida. Quiero saber de ti. Su mejor amigo vaciló. Los labios se abrieron, pero no salieron palabras. Olivia bajó la cabeza y las lágrimas corrían por su rostro. Isen dio un paso adelante, todo su cuerpo temblaba. Dilo. Dime qué hiciste. Quiero que tengas el coraje de admitirlo, tal como tuviste el coraje de apuñalarme por la espalda. El otro hombre tragó saliva y miró hacia otro lado. Nunca quise que fuera así. La risa de Isen fue amarga. ¿No? Así que explícame, ¿cómo querías que fuera exactamente? Se pasó las manos por la cara, con expresión llena de vergüenza. No lo sé. Me perdí, hombre. Estaba sucediendo. No quería lastimarte. ¿No querías hacerme daño? Isen dio otro paso adelante, con todo el cuerpo tenso. ¿Te acostaste con mi esposa y tienes el descaro de decir que no querías lastimarme? Olivia sollozó, con la respiración entrecortada. Yo intenté parar. Isen se volvió bruscamente hacia ella. ¿Parar? Sacudió la cabeza con incredulidad. Esto no sucedió una vez, Olivia. No fue un error aislado. Fue una elección. Una elección repetida. Varias veces.
Ambos lo hicieron sabiendo exactamente lo que significaba. Y continuaron. La habitación quedó en silencio. Los segundos transcurrieron, pesados como el plomo. Isen miró a su alrededor. La casa que alguna vez había sido su hogar ahora parecía un escenario de pesadilla del que quería despertar. Cada mueble, cada detalle que lo rodeaba, contenía una historia que de repente se volvió irrelevante. Nada más importaba. Cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar una pizca de racionalidad dentro de sí mismo. Pero todo lo que encontró fue un vacío creciente. ¿Cuánto tiempo ha pasado? El amigo vaciló. Olivia intentó responder, pero Isen levantó la mano para silenciarla. Quería saber de él. Del traidor. El hombre respiró hondo antes de responder. Casi un año. La confirmación fue un duro golpe. Isen retrocedió un paso, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Un año. Todo un año viviendo al lado de una mentira. Confiar en quienes no lo merecían. Creyendo que su vida estaba intacta, cuando, en realidad, poco a poco se estaba desmoronando. Y entonces, algo dentro de él simplemente, murió. Él enderezó los hombros. Su expresión se endureció. El shock, la ira explosiva, la indignación, todo se disipó, dando paso a algo mucho peor. Indiferencia. Miró a Olivia, con los ojos vacíos de cualquier rastro del hombre que una vez la amó. Te quiero fuera de aquí. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Su voz era tranquila. Casi aterrador. Coge tus cosas y vete. Ahora. Ella empezó a sacudir la cabeza frenéticamente. Isen, por favor, cometí un error, pero eso no significa, él llega. Interrumpió, su paciencia era inexistente. No quiero oír nada más. Se levantó del sofá con las manos temblorosas. Isen, por favor no lo hagas así. Solo señaló la puerta. Sal de mi casa. El dolor en su rostro era evidente. Pero no fue dolor por la traición que cometió. No fue un verdadero arrepentimiento. Fue miedo. Miedo a las consecuencias. Miedo a lo que vendría después. El amigo intentó intervenir. Amigo, cálmate, hablemos. Isen volvió a reír. ¿Hablar? ¿De verdad crees que haya algo de qué hablar? Miró a los dos. La pareja infiel. Las dos personas que más destruyeron su confianza. Ya has hecho tu elección. Ahora ocúpate de ello. Olivia dudó una vez más, pero cuando vio que Isen no iba a ceder, finalmente se movió. Subió las escaleras y, a los pocos minutos, bajó con una maleta. Los ojos estaban rojos, la cara manchada de lágrimas. Se detuvo en la puerta y se volvió hacia él por última vez. Isen, sé que ahora me odias, pero yo realmente te amaba. Realmente lo amaba. No dijo nada. Él simplemente permaneció allí, inmóvil, mirándola salir por la puerta. Su amiga dudó, pero pronto la siguió. Y entonces, la casa quedó en silencio. Isen respiró hondo y cerró los ojos. El peso del momento era abrumador, pero de algún modo se sentía más ligero. Como si, por primera vez en meses, pudiera respirar de verdad. No sabía exactamente qué vendría después. No sabía cómo sería su vida a partir de ese momento. Pero él sabía una cosa. Ya no sería el hombre que aceptaba las mentiras. Ya no sería el hombre que confiaba ciegamente. Era alguien nuevo. Y esta nueva versión de él no miraría atrás. El silencio en esa casa se sentía diferente ahora. Antes era asfixiante, lleno de sospechas e incertidumbres, de preguntas sin respuesta, de angustia. Ahora, era un vacío absoluto, pero, en cierto modo, liberador. Isen sintió el peso de la traición aún presente en cada habitación, en las paredes que alguna vez albergaron risas, en los muebles que presenciaron momentos de cariño, en los recuerdos que, de un momento a otro, perdieron todo valor. Permaneció allí un rato, de pie en medio de la habitación, respirando profundamente, tratando de procesar todo lo sucedido. Pero había una extraña tranquilidad en su mente.
El dolor no había desaparecido, pero se había convertido en algo diferente. Subió las escaleras lentamente, como si caminara sobre los restos de una vida que ya no existía. La habitación que alguna vez había sido su refugio era ahora un paisaje de recuerdos distorsionados. El olor de su perfume todavía flotaba en el aire, pero en lugar de provocar nostalgia, le repugnaba. Miró a su alrededor, captando cada detalle, cada fotografía, cada rastro de una relación que ahora le parecía un gran error. Y luego, sin dudarlo, empezó a arrancarlo todo. Los marcos de cuadros fueron los primeros. Los recogió uno por uno y los arrojó al suelo sin contemplaciones. El cristal se hizo añicos, dispersándose como pequeños fragmentos de la ilusión que había llevado durante tanto tiempo. Su ropa seguía ahí, colgada en el armario, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Sin pensarlo dos veces, empezó a sacarlos de las perchas, metiendo todo en bolsas. Quería borrar cualquier rastro de su presencia, quería deshacerse del peso muerto de esa historia que se había construido sobre mentiras. El móvil vibró en su bolsillo. Sabía quién era. No necesitaba mirar. Sabía que Olivia intentaría hablar con él, que intentaría reparar lo que no se puede reparar. Pero ya no estaba dispuesto a escuchar. Dejó que el sonido se perdiera en el silencio de la noche, ignorando cada intento de contacto. Ella había tomado su decisión. Ahora él haría lo suyo. Pasaron las horas, pero Isen no dormía. Se sentó en el borde de la cama, de cara a la pared, sintiendo que el cansancio se apoderaba de su cuerpo, pero no de su mente. Su cabeza daba vueltas, reviviendo cada detalle, cada mentira, cada vez que confiaba en ella ciegamente sin darse cuenta de lo que sucedía ante sus ojos. Pero, aunque la ira todavía estaba ahí, algo dentro de él le decía que ya no valía la pena gastarla en Olivia. Ella ya no era parte de su vida. Y necesitaba seguirlo. A la mañana siguiente bebió café amargo, lo único que bajó por su garganta. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que su casa ya no la sentía como suya. Ahora era un lugar extraño, como si ya no perteneciera allí. Pero todavía tenía control sobre una cosa, lo que haría a partir de ahora. Tomó las bolsas llenas de su ropa y condujo lentamente hacia un destino que ella nunca hubiera imaginado. La puerta se abrió después de unos cuantos timbrazos. La mujer del otro lado arqueó las cejas sorprendida. Él le sostuvo la mirada por un momento y luego simplemente dejó las bolsas a sus pies. Esto pertenece a su marido. Estaba en shock. Durante unos segundos no dije nada. Luego miró el contenido de las bolsas y su rostro cambió, la sorpresa se convirtió en una mezcla de ira y humillación. ¿Me estás diciendo qué? Isen se cruzó de brazos con firmeza. Ya sabes la respuesta. Frunció los labios, respiró hondo y por un momento pareció no saber si gritar o llorar. No se quedó a ver. Él simplemente le dio la espalda y se fue, dejándola allí, sola, con la verdad que acababa de explotar en su vida. Así como se había visto obligado a lidiar con los suyos. Al regresar a casa, tomó su celular y, sin dudarlo, bloqueó toda forma de contacto con Olivia y la que una vez llamó su mejor amiga. Para él ya no existían. El tiempo pasó de manera extraña. Los días eran largos, las noches interminables. Pero, poco a poco, el dolor empezó a perder fuerza. El vacío empezó a dar paso a algo nuevo. Una noche, mientras caminaba sin rumbo, encontró un pequeño y acogedor café. El tipo de lugar al que la gente iba para olvidarse del mundo por un tiempo. Se sentó, pidió un café fuerte y se quedó allí, mirando la calle a través de la ventana, tratando de absorber la sensación de estar solo, pero ya no perdido. Fue entonces cuando ella apareció. Sin previo aviso, se sentó en la mesa de al lado, distraídamente, hojeando un libro, mientras revolvía distraídamente su té. Había algo de calma en ella, algo que no pedía a gritos atención, pero que aún así mantenía tu mirada. Y por alguna razón, no lo esquivó. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, estaba listo para mirar hacia adelante. El olor a café caliente se elevaba en el aire, mezclándose con el leve aroma a canela que flotaba en el pequeño café. Isen no estaba seguro de por qué había venido aquí, pero sentía que necesitaba un lugar donde pudiera existir sin que la sombra del pasado lo agobiara.
La taza entre sus manos emanaba calor, pero aún sentía el frío interno de todo lo que había perdido. Miró a la mujer sentada en la mesa de al lado. El libro que tenía en las manos parecía absorber toda su atención, sus ojos se deslizaban por las páginas y sus labios se movían suavemente mientras leía en silencio. Había algo en ella que despertó su curiosidad. No de una manera romántica, todavía no. Pero una simple curiosidad humana. Un deseo de saber quién era ella, qué hacía allí, si su vida era tan silenciosa y solitaria como la de él en ese momento. Ella notó la mirada y miró hacia arriba, ofreciendo una sonrisa tímida. ¿Buena historia?, preguntó, señalando el libro. Ella dudó por un momento, como si considerara si valía la pena interactuar con un extraño, pero luego asintió. Sí. Pero un poco triste. Isen sonrió levemente. Las historias tristes suelen ser más reales. Cerró el libro lentamente, estudiándolo por un momento antes de inclinar ligeramente la cabeza hacia un lado. Pareces alguien que entiende las historias tristes. Dejó escapar una risa nasal y sin humor. Podría escribir un libro. Ella no preguntó nada. Se limitó a observar por un momento antes de responder simplemente, todo el mundo sufre un poco de dolor. Simplemente cambia la forma en que lo afrontamos. Él asintió. Tenía sentido. Pero todavía no sabía cómo lidiaría con el suyo. La conversación no duró mucho. Pero algo de ese encuentro permaneció con él mientras salía del café y caminaba hacia la fría noche. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez había algo más allá del dolor. En los días siguientes empezó a alejarse de lo que todavía lo ataba al pasado. Vendió la casa, cerró el ciclo, hizo espacio para algo nuevo. No miró hacia atrás. No quería saber dónde estaba Olivia, intentando seguir adelante sin él o revolcándose en su propia culpa. Ya no era su problema. La vida volvió a fluir, pero con una nueva perspectiva. Isen redescubrió pequeños placeres que no había notado antes. Lee un libro sin prisas. Caminando sin destino. Observa a las personas que te rodean sin sentirte asfixiado por los recuerdos. Y entonces, un día, en el mismo café donde el destino le había regalado un nuevo rostro, la volvió a encontrar. Esta vez, ella lo saludó primero. Veo que has vuelto. Él sonrió. Creo que me está empezando a gustar estar aquí. Sacó la silla que tenía delante y se sentó sin dudarlo. Entonces creo que podríamos convertirnos en habituales. Él la miró por un momento, sintiendo algo diferente. No la urgencia, no la necesidad de llenar un vacío, sino simplemente la presencia de alguien que parecía cómodo siendo exactamente quien era. Y tal vez, dijo, esta vez no necesite una historia triste. Ella sonrió. Y por primera vez en mucho tiempo, Isen sintió que su historia aún no había terminado. Acabo de empezar de nuevo. Los meses transcurrieron como un viento helado que arrastraba consigo los restos del pasado. Isen no intentó olvidar, porque sabía que olvidar sería imposible. Pero aprendió a llevar su historia sin dejar que ella lo defina. El peso de la traición todavía estaba allí, pero ahora era solo una cicatriz, un recordatorio de lo que había sobrevivido. El dolor dio paso a la reconstrucción y se dio cuenta de que, aunque nunca había querido pasar por eso, había algo liberador en empezar de nuevo sin cadenas invisibles que lo ataran a lo que ya no existía. Vendió la casa. El lugar que alguna vez llamó hogar ya no tenía sentido para él. No quería caminar por esas habitaciones y sentir el eco de lo destruido. Con el dinero de la venta compró un apartamento más pequeño y moderno, donde cada detalle fue elegido por él, sin rastros del pasado. Cada mueble nuevo, cada pared pintada era un símbolo de que no solo estaba avanzando, sino que elegía conscientemente no mirar atrás. Olivia intentó ponerse en contacto varias veces. Primero, mensajes cortos, luego audios largos, llenos de disculpas, arrepentimientos y pedidos de conversación. Isen no respondió ninguna. Ella no merecía su tiempo ni su atención. Lo que hizo no se pudo borrar con palabras vacías. Una vez, ella se presentó en el edificio donde él vivía, esperando que regresara a casa. Pero cuando la vio allí, de pie en la puerta, con el bolso pegado al pecho y los ojos llorosos, no sintió más que indiferencia. Ella ya no era parte de su vida.
pasó de largo, sin mirar atrás. Ella lo llamó por su nombre, con la voz llena de desesperación, pero él entró en el ascensor y la puerta se cerró antes de que ella pudiera continuar. En ese momento supo que no quedaba nada de ella dentro de él. El amante, en cambio, sufrió un destino aún más amargo. Perdió su trabajo después de que la verdad saliera a la luz de una manera que no esperaba. Su esposa, devastada al descubrir todo, no solo solicitó el divorcio sino que se aseguró de que él saliera de casa sin nada. Ella se llevó a los niños con ella, cortó todo contacto y de repente él se encontró solo, rodeado solo por las consecuencias de sus propias decisiones. Intentó empezar de nuevo en otro lugar, pero la traición lo persiguió, convirtiéndose en un fantasma que manchó su reputación. Los amigos que alguna vez confiaron en él se alejaron y él aprendió la forma más cruel de que algunas traiciones nunca se olvidan. Isen, a su vez, se permitió descubrir la ligereza que había olvidado. En el café donde encontró compañía por primera vez después de todo, empezó a darse cuenta de que la vida seguía y que seguir adelante no significaba borrar lo sucedido, sino aprender a vivir a pesar de ello. Poco a poco, las conversaciones casuales se convirtieron en encuentros más frecuentes, y antes de que se diera cuenta, había alguien nuevo llenando los espacios vacíos que pensaba que nunca más podrían volver a llenarse. Sin prisas, sin miedo. Simplemente dejando que suceda. Una noche, mientras caminaba a su lado, sintió algo diferente. Ya no era la sombra de un pasado doloroso. Ya no era necesario demostrarse algo a uno mismo ni a los demás. Era simplemente la paz de saber que lo que estaba roto quizás no se reconstruya de la misma manera, pero podría dejar espacio para algo nuevo. Algo mejor. Ahora bien, él no estaba definido por la traición. Él fue el hombre que la sobrevivió. Que venció. Que empezó de nuevo. Y esa fue la mayor victoria que pude tener. Ahora que la historia ha llegado a su fin, quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció este resultado? Comenta aquí y comparte tu opinión sobre la historia. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Aquí no apoyamos ningún tipo de trampa y cada historia sirve para mostrar cómo las decisiones equivocadas pueden tener consecuencias devastadoras. Si te gustó, dale me gusta y comparte para que más personas puedan seguirlo. Nos vemos en la próxima historia.